5 en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de Peligrosamente Juntas. Las saludamos como cada tarde, Lourdes Jubieta, Lucía Navarro y esta servidora Gaby Peroso aquí, las tres mosqueteras también nos llaman. Así, no sé. Bueno, es que qué bonita manera de decirlo, porque nos dicen otras cosas también, ¿no? Buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando, la gente que nos acompaña. Gracias de veras por conectarse con nosotros, por pasarnos esa buena onda, esa buena vibra, ¿no? Es así, feliz tarde para todos, qué buenos que están en sintonía de Americano, conectados por la señal de Radio Libre 790 en el sur de la Florida. Bienvenidos, todos sabemos que tienen muchas opciones, gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros. Uh-huh. Bueno, muchos temas la tarde de hoy, unos no muy halagadores. La humanidad sentada sobre un polvorín, cortesía del hijo de Putin y el presidente Zelensky, y también de la falta de liderazgo en Washington, que no tuvieron la facilidad de utilizar las herramientas para evitar este baño de sangre que tenemos en Europa, pero que además también es un desahogo de dólares de los impuestos de los contribuyentes que no tiene fin. Estamos hablando, por supuesto, de las últimas horas de la tragedia que se está viviendo en Ucrania, muchachas. Sí, qué horrible, ¿no? Tantos misiles, la población ucraniana, cómo ha sufrido, y la población rusa también, porque esto no es problema de la población, es problema de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky, que no acaban de ponerse de acuerdo. Uno por necio, por querer hacerse otra vez de los territorios de Ucrania, el otro también por sus propias razones, pero al final de cuentas es la población la que sale bailando en todo esto, ¿no? La que sale afectada y la que está viviendo en yo creo que una situación de muchísima más tensión por los últimos misiles que lanzó Rusia contra el territorio de Ucrania. Sí, en las últimas 24 horas se habla de 75 misiles que han impactado la Filarmónica, los museos, los parques. Obviamente han asesinado a un número todavía indeterminado de civiles. Adicionalmente, seguir escuchando esos testimonios en donde una joven de apenas 25 años dice que fue violada y torturada durante 10 días ininterrumpidos y una logra escapar, pero las demás forman parte de esas fosas comunes. El Ministerio de Defensa de Putin se congratula diciendo que en las 24 horas que pasaron, alcanzaron todos los objetivos designados. Esta es la venganza de Vladimir Putin porque le tumbaron un puente que unía con Crimea, que apenas construyó hace 4 años y que él mismo inauguró y manejó un camión. Es decir, no es solamente ese puente, sino el golpe al ego. Y lo hicieron el día de su cumpleaños. Y el presidente Joe Biden, pues por supuesto reaccionó, ¿no? Brilla por su ausencia, ¿no? Claro, él lo que dice es que este contraataque con misiles de Rusia a las ciudades ucranianas demuestran la absoluta brutalidad de la guerra ilegal del líder ruso Vladimir Putin. Estos ataques mataron e hirieron a civiles, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo próximo? Prometió Estados Unidos, a través del secretario Anthony Blinken, más recursos, más asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania tras estos bombardeos. Y es que es imposible seguirle la pista al dinero. Estuvimos tratando de hacerlo en los últimos 20 minutos y son 40,000, 10,000, 1,000, 3,000. O sea, ¿cuántos son? Porque esa cuenta tiene que estar clara. Pues nomás les dieron 40,000 de un trancazo. Washington, hace casi un par de meses, 40,000. Washington se ha convertido. Decisiones bipartidistas. Washington se ha convertido de lejos en el proveedor más importante de armas y cash para Ucrania. Desde que comenzaron esta invasión. Rusia comenzó esta invasión en el mes de febrero. El 24 de febrero. 16.800 millones de dólares en asistencia militar desde esa fecha. 16.800 en asistencia militar, según esta. Más todas las demás asistencias. Correctamente. ¿No? Y fíjese, con esto del ataque al puente reciente, pues el presidente Zelensky, los misiles que acaba de lanzar Rusia, el presidente Zelensky ya dice que Ucrania va a responder a estos ataques que hubo hoy, ¿verdad? Entonces la cosa no pinta para calmarse, y la población es la que sigue sufriendo, como les digo, ¿eh? Y Putin no piensa dar un paso atrás. Al contrario, reconoció que es el responsable de los ataques contra civiles y que va por más.
Y allí queda también todos los comentarios que se han hecho durante el fin de semana a esas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario de Estado decir, no se trata de dar una gran declaración en donde tú hables de un apocalipsis, de guerra, un Armageddon, sino que justamente tú como la nación más poderosa del mundo te le plantes a un Vladimir Putin y le diga, es imposible, o sea, ni siquiera se te ocurra pensar hacer eso. Y esa es una de las grandes críticas, porque Estados Unidos ya se ha limitado a mandar el dinero y a dar declaraciones estruendosas, pero más allá de eso, ¿dónde está el liderazgo para la diplomacia? Mira, el presidente de Ucrania habló con el presidente Biden en una conversación productiva, eso es lo que está citando el periódico El País de España, en la que según afirmó el mandatario ucraniano en la cuenta de Twitter, la defensa antiaérea es ahora la prioridad número 1 en nuestra cooperación de defensa. Así que aquí no hay ni para dónde ni para cuándo terminen estas agresiones, estos ataques. Y la verdad, lo más triste es la gente, la verdad que sufre la gente. Y cuántas vidas se han perdido también, ¿no? Y Biden, el llamamiento que hizo, hago un llamamiento a Moscú a terminar esta agresión injustificada de forma inmediata y retiren las tropas de Ucrania. ¿Qué liderazgo tiene Joe Biden para pedirle a Vladimir Putin? Ni lo escucha, o sea, este señor... Bueno, hay una encuesta, por cierto, que les quería contar. El 90% de los estadounidenses consideran que hay una crisis de salud mental en el país, que es un tema que hoy vamos a estar tocando. Pero claro. ¿Por qué les digo eso? Porque más de un 40% de los norteamericanos creen que Biden tiene un problema de salud mental. Entonces imagínense ustedes cómo se ve, cómo se percibe. Claro, si dentro de los Estados Unidos tienes esa percepción, un hombre como Vladimir Putin, que tendrá otro tipo de problema mental, ¿no? Correcto. Visualiza a un señor como Joe Biden con las cosas que estamos viendo, que está perdido en el espacio. En tiempo, exacto, en lugar y tiempo. Dice, bueno, o sea, ¿de qué me está diciendo Biden? Que la voy a pagar, que la voy a pagar ¿cómo? Que me va a llevar ante la justicia. ¿Con qué? Si ese señor no sé ni dónde está parado. Claro. Exacto, esa es la realidad. No hay liderazgo en Washington. O sea, un hombre completamente perdido en el espacio y otro tan enfocado que puede ser el hombre más frío, cruel y calculador. La misma locura, solo que vista desde dos puntos de vista, ¿no? Desde otro ángulo. Y la Unión Europea diciendo, haciendo como un mea culpa, diciendo que los organismos de inteligencia, incluso Estados Unidos, les advirtieron que la invasión a Ucrania iba y ellos lo subestimaron y que ahora están pensándoselo 2 veces y que no van a subestimar a Vladimir Putin a partir de ahora, no lo hacían la semana que viene. Realmente no se ve el liderazgo ni tampoco un plan de acción. Sabemos que se ha mandado la ayuda militar y los ucranianos se han empoderado en terreno, pero cuando Vladimir Putin decide, lanza 75 misiles más. Claro, pero déjame una cosa. Yo no veo tampoco liderazgo en Europa. O sea, los europeos, sí te apoyo, pero no meto las manos. Aquí, por ejemplo, dice los representantes de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo en concreto, Charles Michel, dice, los horrendos ataques rusos contra Kiev y otras ciudades a lo largo del país muestran la desesperación del Kremlin. Y sí, está desesperado el Kremlin, pero ¿a mí de qué me sirve que me digas que los ataques son desesperados? A mí lo que me sirve es que hagas algo. El tema es que esté arrinconado y que... El problema es que lo están tratando de arrinconar desde febrero. Y sí, con que no voy a entrar a la OTAN, que era la primera cosa que decía Putin. Ok, ya, finalmente dice Volodymyr Zelensky, no entro a la OTAN. Pero en realidad, pues si él quiere entrar a la OTAN, que entre a la OTAN. Lo que pasa es que a Rusia no le conviene tener a países miembros de la OTAN en su frontera. Pero ese es el gran problema. Era imposible que Ucrania entrara a la OTAN. O sea, al final la principal excusa de la guerra era un proceso que iba a demorar 10 años y donde Ucrania, que era un país corrupto, y eso todavía hay que decirlo, y que no tenía poderío militar, podía ingresar. Pregúntale a Hunter Biden qué tan corrupto es Ucrania. Sí, hay que hacer una buena pregunta a Hunter Biden. Claro, ¿qué tan corrupto es? Por eso es que la gente se pregunta por ahí si todas estas ayudas de Biden a Ucrania no tendrán mucho que ver también con su hijo Hunter. No, y con los compromisos que puede tener con Ucrania también. Correctamente. Ucrania tampoco es una perita en dulce. Una perita en dulce, ni el San Miguel Arcángel, ni nada de eso. Vamos a estar claros entre quienes
estamos viendo desarrollarse una situación bélica, no tampoco es que sean unos santos. Oye, aumentó la gasolina, ya no sé, ya se tiene que haber dado cuenta, sí, ¿no? me llegó. Bueno, ya aquí en la 50 Florida aumentó la centavos. gasolina, estoy seguro que todos nuestros oyentes están recordando precisamente las progenitores del presidente y de Es que muchos el de los que presidente toman- viajó, no seas mala, él viajó en julio a decirle a Arabia Saudita, no lo hagas, así como le dijo a Vladimir Putin. Sí. Así no lo hagas y le da Concha, un masaje. Eso es un como cuando masaje, uno, ¿no? eso es como Él cuando hizo uno le su dice al hijo, o diligencia. como eso es como cuando uno le dice al hijo adolescente, mira, ya basta, apaga el celular y te sí, mamá, y sigue prendiéndole. Sí, Más o ¿no? menos, no te hago ni medio caso. Yo dejo el teléfono prendido lo que yo quiera y cuando te dan la vuelta lo prenden detrás de ti. Es que nadie no te hacen caso, es la realidad, ¿no? Fíjate, O hoy sea- el promedio de gasolina regular, $3.91, y hace exactamente un año, $3.26. Qué rabia, de verdad. Qué rabia, porque eso es solamente uno de los indicativos de la crisis económica que tenemos en este país y que todos nos advierten que va para peor. Yo no sé. Y te voy a decir, este precio yo dudo que sea el precio real, el valor real, porque Biden, como se la ha pasado sacando petróleo de las reservas estratégicas del petróleo, del país, perdón, Maquillando. para bajar el precio de manera artificial, así que si llegan a dejar de sacar esos barriles de petróleo de nuestras reservas, vaya usted a saber a cuánto nos tocará pagar el galón de gasolina. Hay que hacer una pausa, chicas. Vamos. Una pausa bien breve. Al regreso vamos a estar hablando, queridos seguidores y oyentes de Americano, de salud mental. Así que no se separen de nuestra cita. Curiosamente juntas por Americano Media y la señal de Radio Libre. El teléfono en el estudio, nuestra línea abierta para usted, 305-482-6715. Queremos escucharlo, ver lo que opina sobre los temas que estamos tratando en el programa. Hablamos de Ucrania, hablamos de Rusia y ahora nos toca hablar de un tema que es por demás importante, triste y que nos debe de tener a todos alerta, atentos, que es las enfermedades mentales. Sí. Y a veces quizás hay que simplificarlo un poco más para el día a día, porque hablamos de salud mental y ya la gente sabe, se asusta. Estás loca. Estás loca No, o no es eres cierto. débil. Y hay una definición que hace la Organización Mundial de la Salud y dice que la salud mental es un estado de bienestar mental, de bienestar emocional. Cuando tú lo simplificas de esa manera, lo puedes abordar desde otro punto de vista y tratarlo. Claro. No tiene nada de malo ir al psicólogo, incluso ir al psiquiatra cuando es absolutamente necesario. Claro. Y cada 10 de octubre, como hoy, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y este año, el lema de la Organización Mundial de la Salud para este día es hacer la salud mental y el bienestar una prioridad global para todos. La estabilidad mental, la salud mental. En momentos de tantos retos, cuando estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando en Haití, que lo tenemos bien cerca. Las Naciones Unidas hoy decía que hay que mandar un contingente militar a estabilizar la situación en Haití. También. República Dominicana, 9,000 militares hacia la frontera con Haití ha mandado República Dominicana y están esperando que terminen de construir el muro, porque sí, el presidente de República Dominicana ordenó construir un muro para cerrar ese paso entre Haití y la República Dominicana, donde estamos viendo el paso de huracanes, lo que pasó en Centroamérica este fin de semana. Tenemos una decena de muertes tras el paso del huracán Julia por Honduras, por Nicaragua, por Colombia. Se está, por cierto, según el Centro Nacional de Huracanes, se está agarrando forma nuevamente de tormenta tropical. Si entra en el Golfo, las aguas calientitas del Golfo, que son sus favoritas, ya ustedes saben, acabamos de pasar a Ian. Entonces, cualquiera tiene un tema de desestabilidad emocional y mental, ¿no? Una depresión, una tristeza profunda, una serie de situaciones. Somos humanos, ¿ah? Claro, Somos humanos. Y hasta somos humanos. cierto grado la tristeza, no quiero decir que esté bien, pero es común, es normal en todas Y las hay que personas. vivirla, No hay pues, que ¿no? vivirla, hay que pasarla para también disfrutar de la felicidad. El problema es cuando no se puede salir de ese estado de tristeza.
Ese es el problema, ¿no? Y en este país, en los Estados Unidos, el 90% de los adultos estadounidenses considera que hay una crisis de salud mental en el país. Eso según una encuesta es abrumador, ¿no? Este número. 9 de cada 10 adultos dijeron que creían que había una crisis de salud mental en Estados Unidos. Cuando se les pidió que calificaran la gravedad de 6 problemas específicos de salud mental, los estadounidenses situaron la epidemia de opioides cerca de la cima, con más de 2/3 de personas que la identificaron como una crisis en lugar de un simple problema. Más de la mitad identificó los problemas de salud mental entre los niños y adolescentes como una crisis, así como las enfermedades mentales graves en los adultos. Tenemos un invitado. Sí, vamos a darle la bienvenida al doctor José Luis Uzcategui. Él es psiquiatra y justamente quería que nos dijera esa línea fina, esa línea delgada entre lo que, por ejemplo, puede ser una tristeza y una depresión. A veces las depresiones tienen que tratarse con medicamentos. ¿Cómo poder identificar esas banderas rojas y lo que va pasando en un ser humano? Bienvenido, doctor Uzcategui. Buenas tardes, gracias. Les cuento, mi nombre es Luis José, no José Luis. Luis José, okay. Mire nada más. Bueno, aprendimos algo, doctor. Doctor Luis José. Okay. Pero bueno, mira, cuando hablamos de depresión, igualmente que cuando hablamos de ansiedad, es muy prudente ya empezar a modernizar un poco más la interpretación que se hace de estas dos emociones. Estas son dos emociones que todos los humanos la tenemos, todos tenemos, depresión y ansiedad. Y son indispensables para tener una buena calidad de vida, para tener una salud mental bastante estable. Pero ¿cuál es la condición? Que estén a una intensidad adecuada. Les cuento, depresión en una intensidad adecuada es la que nos permite ser un poco reflexivos, ser un poco cuidadosos y analíticos. Ansiedad a una intensidad adecuada es la que nos permite estar alerta, ser un poquito estratégicos. Miedo, que es un elemento de la ansiedad muy importante, es la que nos permite tomar precauciones para disminuir los errores. Inmediatamente nos damos cuenta que si eso es así, es una función de la mente. Es como la atención. Todos necesitamos tener una atención adecuada. Ahora, cuando la atención no es la adecuada, cometemos muchos errores, porque no vemos las cosas bien, es decir, no las interpretamos, no tenemos cuidado en concretar objetivos. Igualmente sucede cuando la ansiedad y la depresión está a una intensidad inadecuada. La tristeza mantenida, la falta de energía, las ideas negativas, la ideación suicida es un estado depresivo negativo, claro está. Entonces está en un rango en el cual no es útil, no agrega valor a la mente. Doctor, cuando estamos muy preocupados por lo que va a pasar mañana, desesperados por las circunstancias de en este momento, cuando nos da mucho miedo si tenemos una taquicardia y creemos que nos vamos a morir, es un estado de ansiedad inadecuado y nos produce también problemas importantes. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Les digo que estas dos situaciones, ansiedad y depresión, a un nivel no útil, es cuando alteran todas nuestras relaciones de pareja, afectivas, de trabajo, nuestra recreación. Es muy importante también tener en cuenta eso. ¿Y por qué? Por favor, aclárenos un poco este tema de los neurotransmisores, que la gente no necesariamente es responsable de eso, y eso es un punto que yo creo que falta de explicar, porque existe un mito todavía de que si eres una persona con depresión, estás media loca, entonces no le dices a nadie que tomas antidepresivos, pero en realidad es una cuestión de un desbalance químico en el cerebro y es un asunto que es digno de tomarse en cuenta. Bueno, ese es otro punto también que es muy útil empezar a verlo con cuidado, porque una de las cosas que estamos generando en la psiquiatría moderna es limpiar, modernizar muchos términos. Ya hablamos de ansiedad, ya hablamos de depresión. Neurotransmisores. Los humanos sin neurotransmisores no pudiésemos existir, estaríamos muertos. El neurotransmisor se necesita para sentir alegría por algo, para enamorarnos, para estar molestos y con rabia, para disfrutar de una buena comida, para soñar con unas vacaciones, para tener miedo, para tener ansiedad y para caer en estados psiquiátricos un poco más graves y delicados. Con esto lo que les estoy mostrando es que el neurotransmisor es también una
un conjunto de elementos que existen en nuestro organismo que son característicos de la vida, no solo del humano. Los seres vivos no inteligentes como los animales tienen neurotransmisores, sin duda. Y también se También deprimen. eso es muy útil empezar a darnos que hay problemas cuando los neurotransmisores se alteran, se modifican. Claro, sin duda. Una persona que, por ejemplo, ingiere demasiado alimento tiene una modificación de los neurotransmisores. Una persona que ingiere demasiado alcohol o consume drogas, también. Una persona que produce un estado conflictivo frecuentemente, también, ¿no? Entonces, neurotransmisores son factores fundamentales de la vida, fundamentales, como los glóbulos rojos. El hecho que de vez en cuando se alteren los glóbulos rojos en un paciente y presente un cuadro delicado de salud no quiere decir que es que en ese momento es que tuvo una alteración. No, el glóbulo rojo está presente siempre, el neurotransmisor está presente siempre. También eso abre una ventana más clara y cómoda para entender el mundo de la mente. Y un punto que puede ser muy útil, que me permito plantearles por la referencia que hay con la fecha de salud mental, es que salud mental es algo mucho más amplio, es un concepto mucho más versátil. Salud mental es no solamente no tener problemas mentales, sino se tiene salud mental cuando se tiene capacidad de solventar situaciones, capacidad de ser empático, de generar empatía, Resiliencia. que tiene posibilidades de ser creativo, que tiene salud mental cuando se vive en sociedades donde hay cierta margen de seguridad, en las instituciones, donde hay posibilidades de conseguir alimento, donde hay opciones de movilizarse sin mayor problema, donde las leyes se cumplen. Es decir, es mucho más amplio el planteamiento sobre salud mental, porque eso responsabiliza más a los individuos. En este caso, por ejemplo, un individuo es responsable de su salud mental y toma decisiones adecuadas, y si tiene opciones de resolver las cosas rápido, sin quedarse entrampado en un problema de la vida diaria. Pero también responsabiliza a la sociedad, El entorno, a la comunidad. el hombre y su entorno, ¿no, doctor? 100%. Y el hombre y su entorno social y material. Nosotros tenemos, por ejemplo, un reto terrible sobre salud mental, que es vivimos en una época de tecnología, donde la comunicación se ha potenciado de tal manera que para la mente es muy difícil vivir en un mundo como el que estamos viviendo actualmente, donde por todos lados hay estímulos y estímulos y estímulos. Esos son estímulos materiales. Vivimos en un mundo social extremadamente conflictivo, donde no entendemos por qué hay esa tendencia a crear cada vez más desgracia, más muerte y más tragedia. Doctor, La mente es un sistema que funciona en base propiamente al mundo social y al mundo material. Doctor, le pedimos que se quede con nosotros, vamos a marcar una pausa y queremos seguir conversando con usted sobre este tema de la salud mental, importantísimo, hoy 10 de octubre, Día de la Salud Mental. No se vaya, ya regresamos. De Radio Libre, retransmitiendo la programación de Americano Media. Recuerden bajar nuestra aplicación en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de todo el contenido que generamos en Americano, y que comienza bien tempranito a las 6 de la mañana con el programa de Nelson Rubio. Después sigue Gaby Peroso en Buenos Días con Nelson. Buenos Días Americano, y allí continúa toda la programación. En este momento al aire, Luciana Navarro, Gabriela Peroso, y que les habla Lourdes Jubieta, y tenemos el privilegio de contar hoy con un invitado estelar, el médico psiquiatra Luis José Uzcategui, que nos atiende a esta hora. Y estamos revisando pues este tema de la salud mental hoy en el Día precisamente Mundial de la Salud Mental. ¿Cuáles son las 3 enfermedades mentales más frecuentes? Y se hablan, fíjense ustedes, de la depresión, el Alzheimer's y los trastornos de ansiedad. Doctor, gracias por estar de vuelta con nosotros. Claro, el gran problema y la pandemia del año 2022 es la ansiedad. La ansiedad tiene invadido el mundo. La ansiedad está atropellando y está aplastando a la humanidad. ¿Y por qué? Porque es que la ansiedad se puede manifestar de muchas formas. De una forma leve, que no lo percibe mucho la persona, como por ejemplo quien anda atropellado, acelerado, no le alcanza en tiempo, es irritable,
es un poco agresivo, su comunicación es inadecuada, y detrás de eso lo que puede haber es un grado de ansiedad, un estado ansioso. Puede ser también que una persona tenga ideas desagradables, negativas, descalifique todo. Además de estos síntomas que hemos mencionado anteriormente, también tiene un cuadro de ansiedad, porque la ansiedad se manifiesta en diferentes áreas. Un área es la emocional propiamente dicha, ¿no? Intranquilidad, agitación, sensación de molestia, pero también se expresa a través de pensamientos. Ahora, doctor, para entender esa ansiedad es bueno expresa. definirla, ¿no? ¿Cómo? Para entender esa ansiedad es bueno definirla. Hay quienes dicen que es la persona que vive en el futuro o que le ha perdido la fe al futuro. ¿Qué es la ansiedad para poderla identificar dentro de nosotros? Es una respuesta de la mente que se caracteriza por síntomas emocionales, como por ejemplo intranquilidad, angustia, aprensión. Pero también ansiedad se caracteriza por ideas inadecuadas, como esa que usted menciona, el futuro no me sirve para nada. Se combinan las dos cosas. Nunca habrá ansiedad en un área solamente, no. Pero también ansiedad es una forma de comportarse atropellado, acelerado, no le alcanza el tiempo, no respeta las filas. Pero también ansiedad es una forma de comunicarse con los seres queridos, con las personas que interaccionan socialmente, irritable, agresivo, impulsivo, descalificador. Entonces, es muy prudente que cuando se habla de ansiedad se tenga en mente que se puede manifestar por lo menos a través de 5 dimensiones. ¿Cuáles serían las dimensiones, doctor? Volvemos a mencionarla, la emocional. La emocional es esa sensación de intranquilidad. Típica. La ideativa es pensar que todo es negativo y catastrófico, sería la mental. La tercera, la sensorial, tener taquicardia, tener sudoración, tener dificultad para respirar. Cuarta, la conductual, andar atropellado, apurado, irritable. Y la quinta, la comunicacional, comunicarse muy mal con la persona. Por ejemplo, llega a su casa, siente que es muy ansioso, su esposa le comenta, mira, sabe que nos llamaron para una reunión para el problema del parque, no me fastidie ahorita, que molestia cada vez que deja a recibir incomodidades de parte suya. Esa reacción de ese paciente, cuidado, y es ansiedad. Cuidado, y es que lo que tiene es un problema ansioso y no lo sabe. Doctor. Lo interpretan en el medio ambiente como una persona estresada, amargada. Mucho a veces estrés con ansiedad, ¿no? Siempre todo estrés lleva ansiedad, eso no hay duda. Doctor. Pero no toda ansiedad lleva estrés, porque cuando nosotros hablamos de estrés, se identifica un factor externo. Si yo tengo mucho trabajo, muchos problemas personales, dificultades económicas. Pero doctor, todavía existe el mito de que la persona que tiene este tipo de trastornos en algún momento presenta alguno de estos cinco síntomas, 5 características de la ansiedad que usted nos acaba de mencionar, que la persona está loca. Y ahorita comentábamos fuera de micrófono, Gabriela, Lourdes y yo, que no es que la persona esté loca, ¿verdad? Es que tiene cierta condición. Y hablábamos de la parte de la medicación. Porque hay personas que se niegan a tomar medicamento porque piensan que están locas, que les van a decir que están locas, y no. Te respondo. Claro. Si tener ansiedad es estar loco, yo estoy loco, porque yo tengo ansiedad. Pero es normal en cierto grado, ¿no? En situaciones se me genera ansiedad. Existe una respuesta, hablábamos inicialmente de eso, que la ansiedad es una respuesta de nuestra mente a vivir. Yo me despierto y cuando tengo que tomar alguna decisión de voy a desayunarme más temprano, menos temprano, etcétera, pues hay un toquecito de ansiedad. Entonces, lo que pasa es que la locura ha quedado como una referencia para agredir o estigmatizar. Así es. O el miedo que produce el término como tal, la situación como tal. Acuérdense que los humanos utilizamos muchos mecanismos de defensa y una manera de defendernos es agredir o descalificar lo que nos genera ansiedad.
lo que nos genera preocupación, lo que nos genera angustias. Es muy importante. O sea, son mecanismos complejos que puede ser útil que poco a poco se vayan conociendo, pero cuando decimos que la ansiedad es la gran pandemia del 2022, estamos hablando de que cada 4 personas, una en algún momento de su vida va a tener un problema ansioso, De trastorno de ansiedad. un trastorno, Claro. pero las otras 3 van a vivir con situaciones de ansiedad que dependiendo cómo las manejen pueden llegar a enfermarse de ansiedad. ¿Cómo manejamos la ansiedad, doctor? Y lo segundo, ¿qué papel juega una vida espiritual? Creer en Dios, tener algo en que creer, fuera del mundo que nos está tocando vivir y del mundo material. ¿Cómo tratamos la ansiedad de una manera más, De digamos... gran utilidad ver en Dios, tener referencias en algo que nos gratifique, que nos haga sentir cómodos, seguros. Dios, familia, sociedad, cualquier elemento que aparezca como apoyo es de mucha utilidad. ¿Cómo nosotros manejamos la ansiedad? El primer planteamiento que puede ser muy útil y con frecuencia le señalo en entrevistas es piensen en la ansiedad. ¿En qué sentido? Piensen que es una función de la mente. Porque ya el pensar en ella nos da posibilidades de decir, ojo, de pronto estoy en una ansiedad un poquito alta, vamos a poner un grado de ansiedad de 1 a 10. Resulta que yo estoy en 3. Interesante es si yo me identifico que estoy en un nivel 3 aproximadamente y me preocupo de buscar ayuda para no pasar a un nivel 4 o a un nivel 5, que es muy importante. Muy importante, eso es como la diabetes. Si yo tengo un grado de complicación con mi azúcar, qué útil es que yo empiece a hacer dieta, ejercicio, una vida más sana. Igual es para la ansiedad. Qué útil es que si yo me doy cuenta que estoy en un nivel 3, nivel 4, empiece a chequear si yo tengo ideas muy negativas, si yo he aprendido a resolver las cosas equivocadamente, si yo soy una persona muy irritable, porque eso disminuye los riesgos de que yo empiece a crear más problemas. Llegue entonces sí a una enfermedad ansiosa, que es algo mucho más complejo. Ahora, Más ¿esa complejo, enfermedad porque ansiosa o la depresión deben ser vistas como una enfermedad, tratarlas como un diabetes, ir al médico, o sea, atenderlo realmente? Porque eso es algo que queda ocultado debajo de la alfombra, ¿no? Si no se trabaja con criterios modernos y profesionales de que son enfermedades, cuando tiene ciertas características, ¿no?, pierde oportunidades de estabilizarse. Retomamos de nuevo la imagen del diabético. Yo tengo el azúcar un poquito alto y de vez en cuando me sale alto en mis exámenes. Ojo, y si yo tomo precauciones a tiempo, voy a disminuir el riesgo de llegar a instalar una diabetes delicada, importante, que me pueda producir daño en mis arterias. Claro, igualmente sucede con la ansiedad y la depresión. Si yo identifico que tengo algunos elementos o disposiciones, vamos a llamarlo, para la ansiedad o para la depresión, por ejemplo, qué útil es que yo pueda hacer un registro de mi forma de pensar. La forma de pensar con muchísima frecuencia lleva, y es uno de los elementos que le da inicio a la depresión y a la ansiedad. La forma de pensar. Y por ejemplo, para mí cualquier circunstancia es catastrófica, en mi mente yo voy sumando respuestas inadecuadas, puedo ir creando situaciones muy delicadas, ¿no? Cualquier cosa a mí me desespera, me angustia, la catastrofizo. Eso es un punto importantísimo que vale la pena que los humanos sepamos. Doctor, ¿hasta qué punto el tener conciencia de esas sensaciones que son características de la ansiedad nos pueden ayudar a controlarla? Porque ese es un punto importante. El saber que, pues sí, hay incertidumbre en todo lo que no podemos, lo que no conocemos, pero tenemos la capacidad de controlarlo. Y nos permite, doctor, tenemos que brincar al próximo segmento. Por favor, aguántenos un momento para seguir conversando sobre este tema muy importante. Enseguida continuamos en Peligrosamente Juntas. Juntas y estamos conversando con el psiquiatra Luis José Uzcategui
un experto en temas de psiquiatría, sin duda, y hablando de la depresión, de la ansiedad y de estos temas que muchas veces se convierten en tabú. Y en concreto, doctor, yo le hablaba de la ansiedad y de la forma en la que uno, al tener conciencia de esa sensación de ansiedad, podría llegar a tener cierto control, ¿no? Bueno, hay algo que es muy útil también tener en cuenta. Tú hablas de tener conciencia. Bueno, esa es una de las herramientas más sabias que tiene el humano. Cuando el humano tiene conciencia de algo, tiene conocimiento. Al tener conocimiento, se le abre un universo de posibilidades. El conocimiento da confianza, el conocimiento da humildad, el conocimiento da seguridad y escenarios futuros. Me explico. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de tener conciencia, ya hay la posibilidad, primero, de no negar los síntomas ansiosos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que es una respuesta súper normal de la mente que puede estar un poco exagerada. Claro. Tampoco nosotros vamos a cometer un error tremendo, y es querer imponernos estrategias resolutivas que ya no funcionan, que es prudente conocer los nuevos modelos de trabajo del funcionamiento de la mente. Por ejemplo, concretamente, qué difícil es imponerse formas de sentir y formas de pensar. Ejemplo, yo no quiero pensar en tal cosa. Yo, cuando se me viene a la cabeza eso, trato de distraerme y hacer otras cosas. Cuando yo decreto, caigo en una trampa porque se me refuerza más lo que yo quiero que no pase. Si no, chequeemos la vida de nosotros, de todos nosotros. Sucede cuando queremos decretar e imponernos. Hoy en día hay técnicas maravillosas, mucho más modernas, que nos van a permitir que resuelva de la mejor forma las situaciones de los síntomas de ansiedad y de depresión. ¿Y tiene por lo menos alguna que le podríamos dar a los oyentes? ¿Alguna de esas técnicas que le podríamos compartir a los clientes, a los oyentes? Ya. Usted dijo una, y me gustaría quedarme en ella. Cuando usted habla de que, una vez que nosotros tenemos conocimiento de esa situación, es una técnica maravillosa, que es cuando yo digo, oye, ¿qué da eso? Es conocimiento. Y esta forma de ser mía de pronto es ansiedad. Este estilo de ser yo tan irritable de pronto es ansiedad. Es muchísimo más útil esa técnica que decir, cuando yo empiece a sentirme mal, voy a hacer el esfuerzo de no sentirme. Doctor, pero por ejemplo, en situaciones, no sé, uno está preocupado por algo, ¿no? Hizo algo mal y el jefe me va a regañar mañana, ¿no? Por decirle algo. Y está uno toda la noche con esa sensación de angustia, ay, me va a regañar el jefe, me va a regañar el jefe, cuando en realidad uno no sabe si el jefe te va a regañar, ¿no? Pero uno se está generando y alimentando esa sensación de angustia, de ansiedad, y eso se siente físicamente. Es terrible. Creo que la pregunta ahí sería cómo controlar la mente. ¿Cómo controlar la mente, efectivamente? ¿Cómo podemos nosotros controlarlo? Sugerirles que el verbo controlar no es el mejor a utilizar para las mentes, porque control implica posición. El ejemplo que tú me pones, yo me acuesto preocupado porque no sé qué me va a decir el jefe mañana. Una técnica sencilla es que yo pueda observar que estoy preocupado y lo vea con una gran normalidad, porque la preocupación es una de las funciones de la mente. Él no la tiene. Una técnica sencilla es de chequear y decir, epa, como que es exagerada. Porque sí es cierto que yo no entregué a tiempo tal trabajo, pero ya yo estoy aquí poniendo referencias poco exageradas que llegan a lo catastrófico. El observar yo ese pensamiento es un gran aporte terapéutico. Porque lo que es peligroso es, y te invito a que lo hagas esta noche a ver si puedes, yo no quiero pensar en eso. Yo no quiero pensar más en esto. Pasa toda la noche pensando en eso. Sí, no, porque a veces uno se hace, como se dice comúnmente, se hace uno coco, ¿no? Y empieza uno a darle vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. En lugar de, como usted dice, pues déjame, no sé, ponerme a pensar en otra cosa, ponerme a ver una película o algo. No me entendí.
A ver. Me pongo a pensar en lo mismo, observar que mi mente está repitiendo la idea y Sí, que sí. como yo tengo una mente normal, es normal que la mente repita. Lo que pasa es que en ese momento está repitiendo referencias que no son útiles, como por ejemplo pensar que mañana me van a botar del trabajo. Cuando yo tomo conciencia de eso, yo doy un paso muy importante. En cambio, cuando yo me quiero imponer y decretar, y decir, yo no tengo que pensar en eso, esa imposición lo que me hace es complicar más mi estado emocional. Y la ansiedad. Fíjate que hay una diferencia. ¿Cuándo es recomendable o cuándo es productivo? ¿Cómo uno se da cuenta cuando ya uno solo no puede con eso y necesita ayuda, necesita visitarlo, doctor, verlo a usted, decir, yo necesito a alguien que me trate, ya yo no puedo controlar, o sea, la palabra no es control, ¿no? Ya Es no que puedo, me guíe, ¿no? ya no puedo con lo que estoy Ok. viviendo o cuando o tengo O sea, que tomar sí. medicamentos. ¿Cuándo Tengo varios está esa meses. línea ahí? ¿Dónde está esa línea ahí? Cuando yo tengo varios meses complicados, con baja calidad de vida, incómodo, irritable, todo me incomoda, me desgasto, no le encuentro motivación a las cosas, vale la pena después de 3 meses que digas, epa, yo esto solo. Yo con mis amigas y a mis amigos no lo puedo resolver. Yo con la autoayuda, libros de autoayuda, esto tampoco lo puedo resolver. Yo con cursos tampoco lo puedo resolver. Yo inclusive con la oración tampoco lo puedo resolver. En ese momento es muy prudente decir, y busco un profesional que sepa de esto, eso sí, que sepa de esto. Pongo otro ejemplo. Yo tengo varios meses tratando de imponerme formas de pensar y de sentir. Yo debo hacer las cosas así, no, yo debo sentir así, no, yo debo... Y después de 3 me doy cuenta que eso no me ha funcionado. Y fíjense que les estoy poniendo un rango pequeño, pero con qué frecuencia uno encuentra a los pacientes, yo que tengo cientos de pacientes, algunos me llegan y me dicen, doctor, yo tengo 10, 15 o 20 años en esta situación. Wow, Poniendo un qué rango terrible. pequeño para ayudar a que, ojo, a tiempo. Esto a veces, imagínate un paciente que tiene 15 años con complicaciones ansiosas o depresivas, todas las oportunidades que ha perdido de su vida, porque hoy en día la ansiedad y la depresión, fíjate el verbo que voy a utilizar, se estabilizan, se mejoran, claro, se estabilizan y se mejoran, claro, Entonces, unos más, unos menos. Hay técnicas maravillosas, se pueden utilizar muchas estrategias, pero hay oportunidad. Pero La- no se van. Ajá, hiciste una pregunta inteligentísima. ¿Por casualidad alguno de ustedes es hipertenso? ¿O tienen un familiar hipertenso? Sí, Se sí, controla. sí, ¿Tienen yo un sí. conocido hipertenso? Sí, tengo un conocido hipertenso. Entonces, si tú te pones a pensar en ese conocido hipertenso y tu mente te dice, él se va a mejorar, a él se le va a quitar la hipertensión arterial, ¿qué diría la otra parte de tu mente? La otra parte de tu mente te diría, ¿cómo te llamas tú? Lucía. Lucía, la otra parte de tu mente te diría, oye, pa Lucía, pero la hipertensión lo que se puede es estabilizar. Toma medicamentos, si lleva una dieta sana, si disminuye el estrés. Es decir, hoy en día el concepto de salud es estabilización. Porque cuando nosotros hablamos de cura, nos vamos a una referencia tradicional, que es extirpar un órgano. Cuando el cirujano saca un apéndice y se lo curé. Pero el concepto de cura es menos útil y es mucho más útil estabilización. El diabético se estabiliza súper bien, hace una vida maravillosa. El que tiene insuficiencia cardíaca se estabiliza. Entonces, en el mundo emocional, el concepto es más adecuado. ¿Por qué? Porque con el mundo emocional lo que tenemos es que manejar una intensidad emocional adecuada. Al estabilizar eso, estamos estabilizando el problema.
Gracias, doctor, por acompañarnos la tarde de hoy en Americano Media, Día Mundial de la Salud Mental, hoy 10 de octubre, con el doctor Luis José Uzcategui, médico psiquiatra, hablando de los 3 principales trastornos, ¿no?, que estamos padeciendo la humanidad. Pero es que, chicas, díganme ustedes, ¿cómo no vamos a estar ansiosos, no? Ahí Nada tenemos fácil. la guerra en Ucrania. Con el hijo de Putin. El hijo de Putin exponenciado. La economía, La economía la hermosa, economía, Biden con la inflación, gasolina. No, La no, no. situación de la frontera sur, por hablar de Estados Unidos, el deslave en Venezuela, más de 30 y pico de muertos, la gente que tiene familia allá en Venezuela. En Cuba aumentaron los presos políticos a más de 1,000. Tenemos en Centroamérica huracanes. una cantidad de muertos por los huracanes. Aquí en el patio Claro. tenemos la situación en Fort Myers y Sanibel. Es que nos sobran los motivos para estar estresados. ansiosos. Por eso hay que buscar a Ayuda. Dios. Y adiós. Y ayuda. Hay que buscar ayuda y hay que buscar a Dios. Feliz tarde para todos, chicas. Pásenla muy bien. Nos conectamos mañana en Peligrosamente Juntas. Bye, bye.